Bienvenidos a Planeta de las Sombras. En este espacio podrán encontrar historias paranormales, relatos, mitos, leyendas y todo tipo de sucesos que no tienen explicación. Sin nada más que agregar, comenzamos. La historia que relataré se la contaron a mi madre cuando era pequeña. Le sucedió a uno de sus hermanos mayores cuando trabajaba para una hacienda. Y es que es una de esas historias que no te cansas de escuchar una y otra vez, y que ha envejecido con el tiempo a palabras de la familia. Quizá no tenga fantasmas o espíritus, pero es algo seguro, no solo de ellos nos tenemos que cuidar. Esta historia se lleva a cabo muchos años atrás, cuando no había forma de comunicarse entre diferentes poblados, ranchos y haciendas. Se recurría a mandar a mensajeros quienes llevaban paquetes o comunicados. Siempre solía ser alguien de confianza. En esos días, mis tíos trabajaban para un capataz en una hacienda allá por Michoacán de Ocampo. Ahí, mi tío Jorge, siendo apenas un chamaco de unos 12 años, le había tocado ir a entregar un paquete y un mensaje al compadre de su patrón. Él siempre estaba dispuesto a realizar este tipo de tareas, pues le daban una recompensa al terminar el trabajo. Mi abuela le decía y repetía constantemente que había muchos peligros de los cuales se tenía que proteger, no solo de los vivos, sino también de los muertos, ya que por aquellos años se contaban todo tipo de historias. Desde gente que veía sombras en la madrugada hasta cosas que se escuchaban en el campo. Y también hace poco se había comentado que un hombre había desaparecido en el sendero que tomaría mi tío Jorge y no fue visto nunca más. Ya en el camino, mi tío siempre tomaba la ruta con mayor sombra posible. Hacía un intenso calor que ninguna nube en el cielo podía aguantar y se evaporaba con rapidez. Mi tío procuraba cargar con él una cantimplora, la cual llenaba de agua tanto de salida como de regreso, siendo que todo el viaje le llevaba alrededor de unas 3 horas de ida y vuelta. Aproximadamente a mitad del camino se encontró con algo que le llamó la atención. Justo en el sendero se encontraba una persona parada, la cual estaba vestida con ropa de manta de color crema y su rostro estaba cubierto por un velo blanco que le cubría la cabeza por completo. Al pasar junto a él, pensó que quería algo o quería algún ruido para asustarlo, pero se mantenía en silencio e inmóvil. Recordó las palabras de mi abuela sobre gente loca que se encontraba en los senderos. Por ello, decidió alejarse rápidamente sin detenerse a ver qué podía suceder, y conforme se alejaba, miraba hacia atrás para asegurarse que no lo siguiera hasta que por fin lo perdió de vista. Poco le faltaba por llegar a la hacienda del compadre. Siempre su punto de referencia era cuando caminaba a un lado de una siembra de milpa, en la que a lo lejos se podía ver como unos ciervos tenían un festín para ellos solos. Justo en el centro del terreno, mi tío vio la oportunidad para adelantarse y robarse algunas mazorcas para después traerlas y comerlas más tarde en su casa. Pensó que sería el mejor momento para hacerlo, pues no se veía el dueño por los alrededores. Incluso se puso a pensar que nunca le había tocado toparse con alguien ahí dentro, e inclusive ningún perro que alertara su presencia. Pero fue en ese momento cuando escuchó que alguien lo llamaba, no por su nombre, sino como para llamarle la atención, haciendo un ruido parecido al de las lechuzas. Alarmado de que lo hayan descubierto, volteó a todas partes, pero no veía a quien le estuviera diciendo algo. Agarró 3 mazorcas y las echó dentro de su morral, y nuevamente le hablaron, pero ahora se escuchó más cerca. Pero él, por más que trataba, volteaba a todos lados y no había nadie. Solo se encontraba el espantapájaros que estaba siendo rodeado por cuervos. Sin embargo, al fijar mejor la vista, se dio cuenta de que no eran cuervos lo que lo estaban rodeando. Se trataba de buitres. Se imaginó que aquel ruido lo hacían esas aves, pero no quiso averiguarlo, por lo que se apresuró, pues su abuelo le había contado hace tiempo que esas aves, cuando tenían hambre, no dudaban en atacarte buscando su comida. Él tuvo una extraña inquietud en ese momento. Miró hacia el espantapájaros. Un sombrero de paja a medio romper le cubría el rostro por completo. Se acercó y miró por debajo de él, pero rápidamente lo dejó como estaba. Algo lo había asustado y de nueva cuenta escuchó que lo llamaba.
pero ahora pudo identificar que se trataba directamente del espantapájaros. La voz provenía de aquel muñeco ensartado en medio de la milpa. Justo en el instante en el que pensó que se trataba de su imaginación, el espantapájaros dijo algo más con bastante dificultad. «Ayúdame». Mi tío pensó que esto se podía tratar de una mala broma, sobre todo porque no era posible que haya hablado un muñeco lleno de paja y trapos, pero algo había visto mi tío debajo del sombrero que lo había asustado mucho. Dejó sus cosas en el piso y buscó un palo a su alrededor. Encontró lo que parecía ser una estaca y picó varias veces el dorso del muñeco, y al ver que no decía nada, le quitó el sombrero, con el fin de dejar al descubierto el horrible rostro de aquel ser. Se trataba de una enorme cabeza de un puerco, ya resaca por el intenso calor, con las cuencas oculares a medio saltar. Ambos ojos aún los conservaba, pero ya parecía que se estaban arrugando. Las moscas ya le daban vueltas por la cabeza, y un olor putrefacto se dejó venir en el ambiente. Aún incrédulo por lo que escuchó, le preguntó si él había hablado, pero claramente el espantapájaros estaba mudo. Creyó que todo podía haber sido producto de su imaginación. Decidió retirarse de ahí, y al darse la vuelta para ver por última vez a aquel cerdo, este ya lo miraba directamente a él. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo de ahí. Se alejó lo más rápido que pudo del lugar, pero le faltaba poco por llegar a la hacienda a donde tenía que llevar su encargo, y justo fue en la puerta cuando le dio bastante sed, y al buscar su cantimplora se dio cuenta de algo terrible, y es que había olvidado el paquete y la cantimplora con el espantapájaros. Estaba bastante seguro de ello, pues recordaba muy bien el momento exacto que fue cuando buscó una estaca para picarlo. No tuvo otra opción que regresar por el paquete, pero sabía perfectamente que ya estaría anocheciendo y tenía que volver a confrontarse con aquel ser. Al llegar a la milpa, ya no le importó si lo verían o no. Lo único que tenía en mente era recuperar el paquete. Si no lo entregaba, le darían una buena tunda. Fue entonces cuando iba pensando en la regañada que le pondrían cuando se percató que el espantapájaros traía nuevamente el sombrero cubriéndole el rostro, y en uno de sus brazos sostenía de la cuerda su cantimplora. Se acercó lentamente para quitárselas de encima, y con el movimiento provocó que el sombrero se le cayera de la cabeza, dejando ver que tenía cubierto el rostro con un velo blanco. Inevitablemente recordó a la persona que estaba parada en medio del campo, que se había encontrado mucho más temprano. Quitó por fin su cantimplora y buscó el paquete apenas con la poca luz que aún había. Fue cuando se dio cuenta que cerca de ahí se podía ver la casita donde se suponía que vivía el dueño de la milpa. Se imaginó que quizás ahí tenían el paquete. No tuvo otra opción más que ir en su búsqueda. Ya había oscurecido por completo. Mi tío llevaba bastante tiempo tocando la puerta, mirando por la ventana y gritando para que alguien abriera, pero todo era en vano. Lo que no había intentado fue abrirla por su cuenta y entrar a ver si ahí estaba el paquete. Se acercó a la puerta y ésta se abrió sin resistencia alguna. El paquete estaba sobre la mesa. Entró en silencio y al tomarlo se dio cuenta en lo que se había metido. Se encontró con cabezas de cerdos, ovejas y cabras. Un olor putrefacto descompuesto invadió por completo el lugar. No quiso mirar más, así que se apresuró para salir de la casa, y allá afuera una persona de pie lo esperaba con un machete en mano. Ese hombre tenía puesta la cabeza de cerdo que antes tenía el espantapájaros, y vestía de manta blanca, en la cual ya tenía manchas de sangre alrededor de su cuello y hombros. A mi tío se le encogió el corazón en ese momento. Dice que sintió que las piernas se le hacían rollitos y se echó a correr, pero ahora no sabía por dónde salir, pues su única luz era la que emitía la luna, hasta que ésta fue cubierta por una densa nube, dejando todo a oscuras. Un fuerte ventarrón con olor a tierra mojada le hizo darse cuenta que llovería dentro de poco, y mientras él corría entre la milpa podía escuchar cómo lo acechaba el hombre cerdo. Escuchaba que usaba el machete para trozar lo que le impedía el paso, y cómo las milpas caían detrás de él. Por más que buscaba un tramo en el cual podía huir, no lo encontraba, y sin darse cuenta llegaba al mismo lugar, la casa de la que había salido. Se metió nuevamente al terreno para buscar otro sendero, y después de dar varias vueltas, por fin llegó a donde estaba el espantapájaros. Desde ahí podía guiarse mejor, pero cuando justo pasó a un lado de él, le cayó encima. El espantapájaros se había caído con el viento, y este parecía que lo agarraba de la pierna. No lo quería soltar. Mi tío lo pateó con tanta fuerza que pudo apartarlo de él,
Pero poco fue el gusto que le duró, pues ahí estaba viéndolo el hombre cerdo. Se levantó como pudo y antes de correr se dio cuenta que el paquete lo había dejado tirado a un lado del espantapájaros. Si se regresaba por él, seguro el hombre cerdo lo agarraría, así que lo dejó allí y así en la carga del paquete logró correr un poco más rápido y encontrar el sendero por el que venía y dirigirse hacia la hacienda del compadre para pedir ayuda. Esa noche una fuerte tormenta había caído en todo el valle. El dueño de la hacienda lo ayudó para que comiera algo y se tranquilizara un poco, pues quería que le contara lo que le había sucedido. El patrón escuchó su historia, le comentó que el día siguiente irían a revisar qué fue lo que ocurrió y qué había ahí. Armados con varios hombres y a caballo, se dirigieron a la milpa que les había señalado mi tío, y al llegar se percataron que la inclemencia del clima por la fuerte tormenta de anoche dañó gran parte de la cabaña. Uno de los hombres del compadre mencionó que ese lugar ya tenía mucho tiempo abandonado, debido a que era la casa de un enfermo mental y no se le había visto desde hace mucho tiempo. Quizás mi tío había tenido la mala suerte de haber presenciado su regreso. Buscaron el paquete por donde estaba el espantapájaros, el cual ahí se encontraba, pero el espantapájaros ya no. Incluso parecía que alguien se lo había llevado arrastrando. Después de eso, mi tío optó por ya no andar solo en esos senderos o hacer otras actividades. Al día de hoy, cuando platico con él, me comenta que eso que vivió le generó un cierto trauma, ya que cuando va a la carnicería y ve las cabezas de cerdo, le hacen recordar esa horrible experiencia. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Escúchanos en tu aplicación de podcast favorita. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Planeta de las Sombras. Síguenos para que estés al pendiente de todo el contenido nuevo que tendremos para ti. Si tienes algún relato paranormal que te gustaría compartir, puedes mandarlo al correo electrónico que estará en la descripción. Sin más que agregar, me despido. Un saludo. Y esto fue Planeta de las Sombras.